Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Amigas y amigos, es un gusto compartir un domingo más esta entrega de El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. Hemos recopilado la información noticiosa más trascendente de esta semana y la desarrollaremos en el transcurso de este programa. Iniciamos con los titulares. Conozca cuáles son las acciones que impulsa el gobierno nacional para reducir el impacto en la población tras el proceso eruptivo del volcán Tungurahua. La carretera Yamanunca-Puerto Providencia fue inaugurada en Sucumbíos esta semana. Leonardo Arízaga, vicecanciller del Ecuador, nos acompaña en El Ciudadano TV para hablar de política internacional. Además, Pedro Solines, superintendente de bancos y seguros, nos cuenta detalles de la ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Aquí empezamos. El proceso eruptivo del volcán Tungurahua ya no sorprende a los vecinos de las zonas cercanas y afectadas, pero los mantiene alertas y activos. En los lugares de influencia, los moradores colaboraron con las autoridades para efectuar una evacuación inmediata y voluntaria hacia los reasentamientos, gracias a la intervención oportuna de las instituciones de gobierno y organismos de socorro. Veamos los detalles a continuación. La gran columna de ceniza que emanó el coloso alcanzó una altitud de 13 kilómetros y se expandió a varias provincias del sur del país. Pero la oportuna atención de las instituciones gubernamentales como la Gobernación de Tungurahua, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, por precautelar la integridad y seguridad de los habitantes, permitió una evacuación inmediata y voluntaria hacia los reasentamientos. Así lo menciona la gobernadora de Tungurahua, Lira Villalba. Si hay más necesidad, haremos más entregas en lo posterior, pero no les dejaremos solos. La característica de este gobierno es acompañarles en todas las circunstancias y reciban el abrazo fraterno de nuestro compañero presidente que está pendiente de la provincia del Tungurahua como siempre. Además, las autoridades acudieron a las zonas más afectadas para dotar de insumos a los pobladores, a sus animales y tierras. Así, en las comunidades del Santuario, Sabañaj, El Guanto, Pillate, Juibe Grande, se distribuyó balanceado, melaza y ensilaje. También se entregó mascarillas de protección a las personas afectadas. Así lo afirma el director provincial del MAGAB, Fabián Valencia. Se está también apoyando con medicamentos, con atención a los animalitos que por este efecto de haber ingerido la ceniza vienen a complicarse en la cuestión de la salud. Aunque las afectaciones se vieron reflejadas en animales y cultivos, la ciudadanía quedó agradecida por la inmediatez con la que llegó la ayuda del gobierno. Así lo manifestaron los moradores del sector. La acción ha sido bien rápida, es una sorpresa para nosotros porque realmente nosotros todavía ni siquiera sabíamos. Nosotros estábamos entre ayer y hoy tratando de ponerles en un lugar seguro a los animales. Solamente agradecerle de todo corazón a nombre de mi comunidad y esperando que Dios quiera no se siga el volcán afectándonos. Este gobierno nunca nos deja abandonar. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. La carretera Yamanunca-Puerto Providencia dará vida al proyecto de creación del puerto fluvial más importante de Sucumbíos. Esta obra fue inaugurada por el presidente Rafael Correa para impulsar el comercio y turismo en esta zona del país y concretar el proyecto multimodal Manta-Manaos, considerado el más significativo para el desarrollo de la región. Cristian Torres viajó al lugar y nos cuenta los detalles. A Roberto da Silva lo llamaban brasileño loco, cuando hablaba del potencial comercial y turístico que tendría Puerto Providencia, ubicado a orillas del río Napo en la provincia de Sucumbíos. Ahora, luego de 3 años de vivir en estas tierras, pronto verá cómo sus palabras se convierten en una realidad.
É bueno tanto o transporte marítimo como o transporte por carretera, com esta revolução vial que hizo o presidente. E também o Rio Napo, de aqui de Providência para abajo, podemos navegar tranquilamente. El extranjero elogia la construcción de la vía Puerto Providencia y Amanunca, que une esta pequeña población con Chuchufindi, con el país y con el mundo. El presidente Rafael Correa inauguró esta semana el tramo vial y recordó la importancia que tendrá para impulsar el comercio a gran escala. Que es uno de los principales proyectos del país y de Sudamérica, porque es parte del eje Manta-Manaos. Ahora, con esta carretera de primer orden, llegan hasta Puerto Providencia y de ahí se embarcan en cruceros fluviales o barcos de cargas, hablando de la carga, y se puede llegar a Colombia, se puede llegar a Brasil, se puede llegar hasta Venezuela y obviamente a la costa atlántica de Brasil en Belén. ¿Eso qué significa? Que con este eje multimodal Manta-Manaos pasando por Puerto Providencia, la carga evita pasar por el canal de Panamá, que demora más y es más costoso. Actualmente el Ministerio de Transporte construye la terminal para pasajeros en el puerto. Esta será la primera etapa de un complejo de 3.3 hectáreas que incluirá también un muelle de mercancías, una rampa para vehículos y un puerto para carga. La ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, prometió que esta obra estará lista hasta julio. Nosotros no inventamos, nosotros cumplimos. Esa es una promesa y una obra que ya está siendo en este momento intervenida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hasta que llegue ese día, los habitantes de Puerto Providencia, de San Carlos y de otros poblados se sienten contentos con esta nueva carretera y están ansiosos de vivir en un nuevo futuro lleno de alegría. Con cámaras de Cristóbal Hidalgo y Santiago Armas, Cristian Torres, El Ciudadano TV. Leonardo Arízaga, vicecanciller del Ecuador, nos acompaña en El Ciudadano TV. Al regresar de la pausa, les presentamos esta interesante entrevista. Retornamos enseguida. Amigos televidentes del Ciudadano, tengan ustedes la más cordial bienvenida a este diálogo. Hoy nos acompaña el vicecanciller de la República, Leonardo Arízaga, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. Bienvenido, señor vicecanciller, y empezar conversando sobre un tema que es vital para el país, es el tema de la integración que Ecuador tendrá con países de África, Asia, China y Rusia. Bueno, Santiago, bienvenido a la Cancillería, un gusto recibirles. Desde el comienzo de la Revolución Ciudadana, hemos estado impulsando la inserción estratégica del Ecuador en el mundo. Y lo que queremos siempre es tener excelentes relaciones con todos los países del mundo, con los que tradicionalmente hemos tenido, pero también abrir nuevos mercados y un nuevo relacionamiento con países en otras regiones. Y eso hemos hecho con los países en Asia, en África. Estamos trabajando intensamente en las agendas con esos dos continentes. Yo, en lo personal, fui embajador del Ecuador en China durante 2 años, del 2011 al 2012, y ahí pudimos concretar muchos proyectos estratégicos para el país. Las 8 hidroeléctricas que se están construyendo, la refinería del Pacífico, que ya se va a concretar en las próximas semanas, con la firma de los contratos respectivos, inversión importante en minería. Solo esto como un ejemplo de este nuevo relacionamiento que tenemos nosotros con otros países, que no son nuestros socios tradicionales, sin desvirtuar esa relación que hemos tenido con América del Norte y con Europa, porque son importantes socios comerciales y también importantes actores políticos en el ámbito internacional. En este año 2014, ¿qué se va a hacer específicamente desde la Cancillería para intensificar esas relaciones, esa integración con países del África, por ejemplo? Hemos planificado este año 2 giras del canciller por África. En los próximos días vamos a hacer una presentación al presidente sobre la apertura de nuevas embajadas en África. El Ecuador desde siempre solo tuvo una embajada en África, que era en Egipto,
que cubría el Medio Oriente y África. Con el inicio de este gobierno se abrió una embajada en Sudáfrica, pero tenemos la intención de abrir 5 embajadas en ese continente que ha tenido importante progreso en los últimos lustros, importantes inversiones de diferentes regiones, un crecimiento significativo, y creo que podemos colaborar en muchos temas, especialmente en este ámbito de la cooperación sur-sur. ¿Hasta cuándo se podrían abrir esas 5 embajadas en el continente africano? Lo vamos a hacer de manera paulatina. Yo creo que este año podríamos abrir unas 3 embajadas, el próximo año 2. Pero eso es parte de la inserción del Ecuador en el mundo. Nosotros además vamos a presidir este sistema de integración que es América del Sur, África en el año 2016. Una gran responsabilidad. Vamos a recibir a todos los jefes de Estado de África, es decir, va a ser la más grande cumbre que el Ecuador ha organizado en su historia, porque serían más de 60 jefes de Estado que estarían en nuestro país en un par de años. Esta cumbre está programada para el 2016. ¿Cómo avanzan los preparativos? ¿Qué se está haciendo por ahora para que esa cumbre sea un éxito? Estamos aplicando el plan de acción que fue elaborado en Guinea Ecuatorial hace unos 6 meses. Estamos constituyendo los grupos de trabajo. Vamos a tener reuniones con los ministerios para ya comenzar a armar la agenda. Yo he dispuesto que el subsecretario que maneja los temas de África realice una gira para preparar la visita del canciller. Es decir, estamos avanzando en los temas sustanciales. Pasando a otro tema, vicecanciller, consultarle cómo va ese trabajo en el caso Chevron. Se dice que el Ecuador impulsará la creación de un observatorio de empresas transnacionales en el interior de la UNASUR. ¿Cómo avanza ese proceso? Bueno, usted sabe que tuvimos ya en el Ecuador la primera conferencia de los países afectados por empresas transnacionales. La segunda reunión se va a llevar a cabo en Venezuela, en Caracas, en las próximas semanas. Y ahí lo que vamos a hacer es crear un observatorio en el que los países afectados, algunos son miembros de UNASUR, otros no, que tienen interés en intercambiar información, colaborar en el ámbito jurídico, intercambiar experiencias que han tenido en estos juicios que son tan importantes. Hace lustros el principal problema que nosotros teníamos en el ámbito internacional era el pago de la deuda externa. En este momento es tener que lidiar con las empresas transnacionales y las demandas que establecen en contra de nuestros países. No es el caso solo del Ecuador, sino Venezuela, Argentina y muchos otros tienen que enfrentar numerosos juicios por miles, decenas de miles de millones de dólares. Así que nosotros, quienes hemos sido afectados y demandados, vamos a trabajar juntos en este tema. Bueno, ¿cómo hacerle entender al mundo y a esta petrolera Chevron Texaco de que es responsable y que tiene que pagar por los daños causados en la Amazonía ecuatoriana? Lo bueno es que a la postre la justicia siempre se impone y la verdad siempre se sabe. Tenemos una cantidad enorme de comités de solidaridad en América Latina, pero también en Estados Unidos y en otras regiones, que desde la sociedad civil están apoyando al Ecuador en este tema. Tenemos colaboración en el ámbito político, con esta conferencia de empresas transnacionales que le mencioné hace un rato. Y nosotros nos estamos defendiendo también en el ámbito comunicacional, porque Chevron, como lo ha dicho el presidente y el canciller, ha gastado cientos de millones de dólares en una campaña de desprestigio en contra del Ecuador. Y vemos semanalmente la solidaridad de importantes figuras que van a la Amazonía ecuatoriana a constatar ese desastre ecológico que dejó la empresa Chevron en nuestro país. Otro de los temas que se ha hablado con frecuencia por parte del canciller Ricardo Patiño en el extranjero y todavía en países de la región es el tema del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué estrategias se emplearán y qué acciones se emprenderán por parte del Ecuador para que en el 2014 se pueda conseguir ese objetivo? Esta iniciativa que ha sido impulsada por el Ecuador, pero es una iniciativa de varios países, de Bolivia, de Uruguay, de Argentina, quienes están de acuerdo en fortalecer y modificar el sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Hay 4 ámbitos, ¿no? El cambio de la sede, el funcionamiento de las relatorías, la universalización y el tema del financiamiento. El canciller ha tenido un protagonismo muy importante en este tema. Hace pocos días estuvo en Uruguay, donde ese gobierno organizó la 3ª conferencia de Estados Partes. Y nuestra aspiración es que la sede cambie a otro país de la región y que esa decisión se tome en la Asamblea General de la OEA, que se va a llevar a cabo a mediados de año en Paraguay. Lo ha dicho el presidente y el canciller, ¿cómo es posible que un país que no es parte de ninguno de los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano tiene la sede de la comisión? Nosotros vamos a trabajar con nuestros amigos, con nuestros aliados en este tema y vamos a concretar este fortalecimiento en las próximas semanas y meses, en particular con miras a la Asamblea General de la OEA. Las inconsistencias también de la CIDH han sido develadas por parte del Ecuador y también por otros países de la región, obviamente, pero estas inconsistencias, ¿cómo hacerlas entender a la Organización de Estados Americanos que perjudican justamente la protección de derechos humanos de una región? Uno de los temas que nosotros hemos mencionado reiteradamente es que todas las relatorías tienen que tener la misma importancia, el mismo presupuesto, el mismo personal. Y eso no es el caso, porque hay algunas que tienen mucho más financiamiento y que tienen una agenda política muy clara. Nosotros estamos revisando detenidamente todo el funcionamiento del sistema. Nos sorprende, por ejemplo, que cerca del 30% de los funcionarios del sistema son de Estados Unidos, un país que no es parte del Pacto de San José o de la CIDH, pero aunque no es miembro, casi el 30% de quienes trabajan en esa instancia son ciudadanos norteamericanos de los Estados Unidos. En fin, este es un tema importante, un protagonismo que tienen varios países, propuestas concretas y que vamos a trabajarlos con nuestros socios en las próximas semanas y meses. Ya. Ahora, hay un tema en el caso de los ecuatorianos de movilidad humana, pasando a ese tópico, quisiera preguntarle qué trabajos se pueden emprender en el 2014 para los migrantes ecuatorianos que viven en España y que fueron golpeados por la burbuja inmobiliaria. Bueno, nosotros hemos fortalecido con abogados altamente calificados nuestras oficinas consulares en España para que colaboren y asistan y asesoren a los ecuatorianos afectados por el tema de las hipotecas. El tema es muy serio, ¿no? Porque básicamente es lo siguiente. Una ecuatoriana saca un préstamo, compra un apartamento, por X razones no puede seguir pagando el préstamo, decide devolver ese inmueble y cuando lo devuelve el banco le dice, bueno, lo que tú pagaste ya no es el valor real del inmueble, sino es mucho menos. Y el ecuatoriano se queda sin vivienda y con una deuda en el banco. Ese es el meollo del asunto. Y en eso estamos trabajando nosotros, con las asociaciones, con los abogados, para velar por los derechos de nuestros migrantes. Pero también en el tema migratorio quisiera mencionar que hace pocos días hemos inaugurado el consulado virtual, que es una nueva herramienta que va a permitir que los ecuatorianos en el exterior puedan acudir y realizar sus actuaciones consulares a través del Internet. Eso va a facilitar enormemente los servicios que prestan los consulados hacia los migrantes ecuatorianos. Para concluir, señor vicecanciller, averiguarle y consultarle el caso de Julian Assange, cómo se encuentra el fundador de Wikileaks, que está por hoy hospedado o albergado en la Embajada de Ecuador en Londres. Él está bien de salud, está con buen ánimo. Es un tema que muy complejo y por lo tanto el propio presidente y el canciller son los únicos voceros que se pueden referir al tema Assange, pero obviamente nosotros en la embajada, con nuestro personal, estamos prestando todas las facilidades para que su estadía en la misión diplomática sea la más agradable y la mejor posible.
Muy amable, señor vicecanciller. Ha sido el vicecanciller de Ecuador, Leonardo Arízaga, con quien hemos conversado estos minutos aquí justamente en el edificio de la Cancillería del Ecuador. Nosotros, amigos televidentes, nos despedimos siempre invitándoles a que nos puedan acompañar en una próxima ocasión. La ampliación del Hospital Básico de Shushufindi se consolida como un nuevo paso del gobierno para hacer justicia con la región amazónica, históricamente abandonada por los regímenes neoliberales. Ahora las poblaciones que colindan con los proyectos estratégicos del país, como Shushufindi, se benefician de los recursos que se recaudan de las riquezas mineras y petroleras de la zona. Daniel Ortiz nos cuenta cómo se mejoran los servicios de salud en esta localidad. Veamos. La ampliación de los servicios de salud en el Hospital Básico de Shushufindi es una realidad. Con una inversión de $600.000, el gobierno nacional incrementó el número de camas del hospital, tanto en las áreas de pediatría, cirugía, medicina general y ginecología. Así lo expresó Leonor Carrillo, jefe de enfermería del Hospital de Shushufindi. Antes contábamos con 15 camas, pero ahora ya contamos con 32, que son 8 de pediatría, 8 de medicina general o medicina interna, 12 de gineco-obstetricia y 4 camas de cirugía. María Benavides, quien por 30 años ha vivido en Shushufindi, ahora atestigua la nueva salud que vive su cantón. ¿Para qué se ha cambiado mucho? Antes no era así, no teníamos nada. Ahora, yo recién hace 5 días que estoy hospitalizada y recién vengo y veo que es todo moderno. Los hospitales del Ecuador atienden con calidad y calidez, incluso a los hermanos colombianos. Ese es el caso de Yolanda Vallejo, quien huyó del Putumayo por la violencia armada. Durante su visita al hospital, el presidente Rafael Correa señaló que es necesario reivindicar los servicios básicos en la Amazonía, región que nunca fue atendida por la partidocracia. Compañeros, así como sabemos que se ha hecho mucho, sabemos perfectamente que falta mucho por hacer y tenemos que reparar injusticias históricas. De aquí, de este cantón, ha salido la 4ª parte del petróleo del país. Debería ser el cantón más próspero del país. Todavía falta mucho para eso, pero estamos lográndolo. Servicios de salud de primer nivel para los amazónicos, eso es revolución. Con cámara de Bolívar Ayala reportó Daniel Ortiz, El Ciudadano. La empresa cuencana Tarpuk se integra al cambio de la matriz productiva del país. La creación de tarjetas electrónicas y otros productos tecnológicos les permite ser la primera empresa de servicios de manufactura electrónica constituida en el Ecuador. Edison Flores estuvo en el lugar y nos informa más desde la provincia de La Suay. Tarpuk, que lleva como nombre esta empresa, tiene su origen en el idioma quichua, que significa sembrador. De ahí su eslogan, Sembrando Futuro. El llegar a constituirse en un referente tecnológico del país es su sueño, pues el construir cerebros para celulares, radios de carros, cocinas a inducción, televisores y muchos más, los hace sentir orgullosos de elaborar un producto electrónico hecho en Ecuador. Así lo cuenta Cristian Crespo, socio de Tarpuk. Eso es importante anotar: en todo aparato electrónico, su cerebro o su mainboard siempre va a ser entre un 30 y un 60% dependiendo del producto sobre el costo final. Entonces, pues ahora sí vamos a poder llamar a un celular, vamos a poder llamar a un radio de carro, a un televisor hecho en Ecuador. La visión que tienen los socios de Tarpuk es aportar con sus servicios a todas aquellas empresas que al momento ya ensamblan equipos electrónicos o a nuevos emprendimientos tecnológicos en el país y la región. Este grupo de industriales cuencanos han visto que se puede cambiar el futuro de la producción en Ecuador al contar con maquinarias de última tecnología y un laboratorio especializado para este trabajo que dispone de procesos de control de calidad y un correcto manejo de dispositivos, tanto en operación como en almacenamiento. Bruno Carrera, socio de la empresa Tarpuk, nos habla de su empeño para garantizar productos de calidad. El tema de calidad nosotros hemos dado
todo el cuidado que se requiere. Tenemos los controles de calidad, los mejores controles de calidad a nivel mundial. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es que esas 7.000 tarjetas que se van a fabricar diariamente aquí, todas van a cumplir cada uno de los controles de calidad. Ecuador camina con pasos firmes, ya que es el tercer país en Latinoamérica en montar una fábrica de esta naturaleza, después de Brasil y Argentina. El apoyo que se da a esta iniciativa se debe a la entrega, responsabilidad y compromiso que han asumido los integrantes de esta empresa en favor del desarrollo de nuestro país. De esta manera se ve el esfuerzo que hace esta empresa cuencana por aportar a la diversificación de la matriz productiva, que es impulsada por el gobierno nacional, así como revolucionar la tecnología con un avance significativo para alcanzar el buen vivir. Con imágenes de Gerardo Vélez y Andrés Reynoso, Edison Flores, El Ciudadano TV. El tren de Alfaro ahora revive en la provincia de Imbabura. La rehabilitación del ferrocarril en el tramo Otavalo-Ibarra avanza a buen ritmo. Daniel Ortiz constató cómo los trabajos se cumplen de acuerdo a lo planificado. Este era el abandono que sufrieron las estaciones de trenes de la provincia de Imbabura por culpa de los gobiernos neoliberales que dejaron morir al ferrocarril de Alfaro. Ahora, con la Revolución Ciudadana, Ecuador ha recuperado su sistema ferroviario nacional y con ello gran parte de su historia y patrimonio inmaterial. Jorge Carrera, gerente de Ferrocarriles de Ecuador, destacó la regeneración del tren en Imbabura. Tenemos 4 estaciones que están rehabilitadas, que es la de Otavalo, San Roque, San Antonio, Andrade Marín. Nosotros rehabilitamos primero las estaciones porque se demora un poquito más de tiempo el tema de la rehabilitación de la vía férrea, lo hacemos de manera paralela. Para constatar el progreso en la rehabilitación del tren en Imbabura, el presidente Rafael Correa visitó la estación de Otavalo. En el lugar se ofertarán servicios de primer nivel, como información turística y cafetería. El futuro es turístico. En Imbabura tiene un potencial turístico enorme. Los paisajes más maravillosos del Ecuador continental, su gente, su arte. Los imbabureños agradecieron al gobierno por la obra que les generará importantes beneficios sociales. Así lo señaló Luis Santamaría, ciudadano de Peguche. Excelente obra que están realizando, ya que esto beneficia al cantón y a las comunidades, ya que dinamiza la economía a través del turismo, ¿no? Me parece que esto va a generar mucho trabajo, empleo, directo e indirectamente a las comunidades. Varios turistas argentinos que llegaron a inicios de año al país han podido constatar la obra del gobierno y en particular la rehabilitación del ferrocarril. Así lo expresaron Claudio Mayazo y Martina Campagnoli. Y realmente estamos emocionados porque nosotros vivimos el mismo proceso de devastación de los ferrocarriles que llegaban a cada pueblo y que le daban vida a cada pueblo, y cada pueblo trabajaba y vivía en base a esas estaciones donde llegaban los alimentos, el turismo, y veo que ustedes están logrando eso. Desde Argentina acompañamos a este gobierno porque creemos que la Revolución Ciudadana es la recuperación de la dignidad del pueblo ecuatoriano junto con el resto de los pueblos americanos. Definitivamente el tren de Alfaro volverá a la provincia de Los Lagos. Daniel Ortiz, El Ciudadano TV. El gobierno nacional, con el objetivo de beneficiar a la juventud guayaquileña y a toda la población del puerto principal, planea brindar espacios para que se creen escuelas de fútbol en el Parque Samanes. Desde el puerto principal, Lorena Intriago nos cuenta de qué se trata esta interesante iniciativa. 2 nuevas escuelas de formación de futbolistas serán construidas dentro del Parque Samanes. Este proyecto se ejecuta con los equipos del Astillero, Barcelona y Emelec. Esta iniciativa nace con el único objetivo de que los equipos de Guayaquil puedan tener estas instalaciones para poder fomentar este deporte para los niños y jóvenes. Las escuelas formativas del equipo torero y del bombillo serán construidas en un área de 8 hectáreas para cada una. Mario Costas, presidente de las formativas de Barcelona, y Nasib Neme, presidente del Club Sport Emelec, expresaron su satisfacción por este proyecto. Que es un gran acierto el haber acordado este tipo de apoyo y de respaldo para poder llevar a cabo el formar niños que en muchos de los casos no tienen la posibilidad de ir a pagar un valor correspondiente a una formación. Estamos preparados con un proyecto listo
para que en algunos años más se pueda evidenciar por toda la colectividad el potencial de nuestra juventud en la práctica de este deporte. El proyecto no solo busca descubrir y formar nuevas figuras del fútbol ecuatoriano, sino alcanzar un alto impacto social a través del deporte. Va orientado a la persona, a que miles y miles de jóvenes durante los próximos años van a pasar por esas canchas. Algunos tendrán la posibilidad de convertirse en figuras en fútbol, otros no, pero al menos el trabajo social habrá sido hecho sobre aquellos que no fueron capaces porque no tuvieron las condiciones de triunfar en fútbol. Pero la posibilidad de que hayan sido mejores personas para la sociedad es un trabajo que será. Creo que si los padres se preocupan mucho de sus hijos y que sigan día a día la capacitación y del proyecto que se está haciendo, creo que va a ser eso muy importante. Con eso creo que vamos a lograr, a lo mejor, no solo profesionales del fútbol, sino mejores personas para la sociedad. La infraestructura para las escuelas de formación de los equipos guayaquileños será entregada por el gobierno nacional, lo que sumado a la construcción de un estadio con capacidad para 8.000 personas, hará de Parque Samanes una verdadera área de recreación y desarrollo del deporte. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano. Al volver de la pausa, Pedro Solínez, superintendente de Bancos y Seguros, nos da detalles de la ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999. No se pierda esta interesante entrevista aquí en El Ciudadano TV. Semanas atrás, el presidente de la República señaló que el 2014 pasará a la historia por ser el año en el que se cerró definitivamente la crisis bancaria de 1999. Ese es el compromiso al que ha llegado el primer mandatario y que ha llegado el Estado ecuatoriano para dejar atrás este pasado nefasto que atacó a los ecuatorianos. Hoy estamos precisamente para conversar con Pedro Solínez, el superintendente de bancos, aquí en su despacho, sobre la ley para el cierre de las entidades, la ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999 que se ha discutido en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, abogado, por recibir a El Ciudadano. ¿Qué es lo que esta ley trae de beneficioso precisamente para enterrar definitivamente esta crisis bancaria del 99? Bienvenido. Muchas gracias. Como usted bien ha manifestado, esta ley pretende cerrar la triste historia de 15 años de nefastas consecuencias para el país. El gobierno nacional, sensible ante esa situación, propuso a la Asamblea Nacional la ley que se denomina para el cierre de la crisis bancaria. Y esto es importante señalar el nombre porque se inicia con un reclamo de 23 personas hace un par de años que se autodenominaron la plataforma de los deudores de buena fe. Pero ya en el análisis conjunto con el gobierno nacional y todas las instituciones que tenemos que ver con el tema, se vio que el problema era más profundo. No solamente eran esas 23 personas que se autodenominaron como deudores de buena fe, sino también los acreedores de buena fe y, por otro lado, los obstáculos jurídicos que habían tenido las entidades del sector público para cobrar los dineros de la banca cerrada y poder pagar esas acreencias. Entonces, lo bueno de esta ley, que aparte de tener un sentido humano, social, profundo, también tiene un sentido de responsabilidad de Estado para poder cerrar todos estos problemas. Entonces, esta ley viene a beneficiar a quienes deben y a quienes les deben, a quienes se les debe devolver el dinero producto de la crisis bancaria. Así es, son las dos aristas principales, pero con un tercer elemento que permite desbloquear mecanismos jurídicos que habían entrampado la gestión de cobro a través de fideicomisos en garantía, hipotecas, empresas fantasmas, que no permitían cobrar. Entonces esta ley también tiene eso importante.
que permite desbloquear todos estos mecanismos jurídicos y ya los bienes, muebles o inmuebles, pasan a los ministerios del ramo que tienen que ver con cada una de sus competencias. Aprobada la ley entonces que se discute en la Asamblea Nacional, ya se cuenta con el marco legal. ¿Y cuáles son los tiempos para recuperar el dinero, por ejemplo, de los deudores de la banca cerrada y para poder cumplir con los compromisos con los deudores de buena fe? Hay el compromiso del señor presidente de la República, que usted bien lo manifestó al inicio de la entrevista, y también el compromiso de las más instituciones del Estado, que el cierre de la crisis bancaria, de esta historia nefasta, no pase del 31 de diciembre del 2014. Entonces, los plazos que estamos poniendo en la ley para reestructuración de deudas, para ejecuciones de fideicomisos, para liquidación de compañías, es hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Cómo se va a actuar con respecto a los deudores de buena fe? La ley establece un mecanismo de recálculo o reestructuración de las deudas para los denominados deudores de buena fe. Pero para que las personas entiendan qué son deudores de buena fe, son todos aquellos que debían a la banca cerrada, pero que no tienen préstamos vinculados. Esto quiere decir que lo de los préstamos vinculados. Aproximadamente la cartera que tenía que cobrar el Banco Central estaba entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares, para que tengan una idea, de los cuales la mitad de la cartera, 2.500 millones de dólares, eran de préstamos vinculados. ¿Qué significa esto? Préstamos que dieron los banqueros a sus familiares, amigos o grupos de empresas para hacer supuestamente negocios, pero que por disposición de la ley no podían hacerlo. Entonces, ese grupo de personas, de empresas o instituciones no pueden ser beneficiados por esta ley. No van a ser beneficiados por esta ley. Entonces, esos 2.500 millones más, o las personas que estén involucradas, las empresas que estén involucradas, tendrán que seguirse los juicios coactivos e insolvencias de acuerdo al marco jurídico actual. Los deudores de buena fe van a tener entonces ¿qué tiempo para ya cancelar todos los valores? ¿Con qué porcentaje de interés? ¿Qué otras características? El otro grupo, los no vinculados, los que no estaban involucrados en la descripción anterior, se los considera como deudores no vinculados, deudores de buena fe. Y ahí también la ley, la propuesta de ley, diferencia a dos grupos. Aquellos que siendo no vinculados tuvieron alguna voluntad de pago o que fueron coactivados también durante todos estos años. Entonces a esas personas ya entregaron un bien en dación de pago o ya entregaron algún recurso también como muestra de pago. O las otras que el Estado ecuatoriano a través de las distintas instituciones que cobraron esas deudas les embargaron un bien mueble o inmueble. Entonces, para ese tipo de deudores se plantea que se les recalcule la deuda sin intereses de mora, sin multas, ¿no?, a la fecha en que adquirieron la deuda, y que ese bien inmueble o ese bien mueble o los recursos que pagaron sean imputados a capital. A ellos les podríamos llamar los deudores de buena fe o no vinculados plus. Tienen un tratamiento especial porque hubo una voluntad de pago, una demostración de pago. Los otros son deudores no vinculados, pero que durante estos 14 o 15 años nunca tuvieron una manifestación o demostración de pago. Ellos también son beneficiados por la ley, ¿no?, pero se les recalcula la deuda y se les pone el 5% de intereses durante todo el tiempo hasta la fecha actual y se les da 5 años de plazo de pago. ¿La nueva ley suspende los procesos de coactiva y los juicios? Tiene dos virtudes adicionales. La que usted manifiesta, que los juicios coactivos de apremio, de embargo, que era lo que sufrían estas personas, que no, aparte de ser parias de la sociedad, del sistema financiero, porque no podían hacer préstamos, a veces algunos no podían ni salir del país, pues tenían restricciones, se les levanta estas medidas cautelares, se suspenden los juicios coactivos, por un lado, y segundo también se les borra su historial crediticio. Eso es importante porque ellos ya podrían acceder al sistema financiero. Exacto, para poder incluso pagar todos los créditos que tuvieron anteriormente. Lo bueno de la ley también, lo bueno de este proceso de debate ha sido la socialización y la participación de los propios deudores de buena fe. Entiendo que así se ha construido la ley, abogado. No solamente los deudores de buena fe,
Inclusive ya en los debates en la Asamblea, entre el primer debate y el segundo debate, concurrieron también aquellas personas que se denominan los acreedores de buena fe, y por eso es importante que esta ley también mire a ese sector importante de la ciudadanía que siente que han sido preteridos sus derechos. Ahora, en el tema de los deudores de buena fe estamos claros con respecto a la ley, pero hay también el tema de los acreedores. ¿Qué establece la ley para el sector de los acreedores? El espíritu de la ley es cobrar en condiciones justas, de equidad, solidarias, humanas, que no haya primacía del capital sobre el ser humano, sino al revés, y de lo que se cobre, inclusive con un importante aporte del Estado a través del Ministerio de Finanzas, pagar también para hacer justicia con los que tenían acreencia al sector financiero de buena fe. La ley establece que a esas personas se les pagará hasta $75,000, con lo cual se cubre más o menos el 95% de acreencias de personas y gente que en 14 años, en 15 años no han podido cobrar sus dineros. Imagínense el beneficio que importa para este grupo importante de la gente. Y a todos se les va a pagar hasta $75,000. Y no es que el que tiene más de $75,000 pierde su acreencia. Cobra $75,000 y el excedente queda en el orden de prelación que tiene el día de hoy. O sea, no se lo está perjudicando. Antes se les está haciendo un anticipo, un adelanto de dinero que no cobraron durante 15 años. Del 75%. Del 75%. Y el excedente pasa al orden de prelación que establece la ley, por un lado. Y también, que es importante, se soluciona el problema de ex trabajadores o ex jubilados de las instituciones financieras que se les suspendió los pagos. En esta ley se está poniendo en la letra B del artículo 14 que se les pueda pagar a esta gente que tengan sentencias ejecutoriadas y dictadas por la Justicia Nacional. ¿Con el marco legal se va a establecer el cronograma de pagos o existe ya al menos algún borrador para el cronograma de pagos de los acreedores? Es inmediato el pago, porque hay unos aportes y unas transferencias que va a hacer el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador, porque acuérdense que esta ley también tiene el tercer elemento, que es la transferencia de bienes inmuebles al Ministerio de Agricultura cuando son bienes rústicos o rurales, cuando son bienes muebles a Inmobiliar, que es la empresa inmobiliaria administradora de los bienes del Estado, y cuando son bienes culturales al Ministerio de Cultura. Entonces, habrá la disponibilidad inmediata. Y el otro plazo para los deudores de buena fe es de 60 días para la presentación de su solicitud y de 120 días adicionales para que se haga el proceso de reestructuración. O sea, es más de 180 días, no puede existir. Por eso que decía que coincide con el cierre del ejercicio fiscal el 31 de diciembre del 2014. ¿Y será en efectivo estos pagos? En efectivo. Al inicio se decía que se podía pagar inclusive con CDR, con CDP, certificados garantizados, pero fue una intervención que tuvimos en la Asamblea Nacional que se consiguió de que sea el pago en efectivo. En efectivo e inmediato. La Superintendencia de Bancos también ha llevado específicamente y con más ahínco la investigación de 38 de los casos sobre las personas que tenían juicios de coactiva. ¿Cómo va ese asunto? ¿A qué detalles llegaron en esas investigaciones? Hay que diferenciar entre deudores de buena fe, que es las personas comunes y corrientes que debían a la banca cerrada por créditos que habían adquirido cuando los bancos estaban en funcionamiento. Eso lo cobra el Banco Central y lo cobra a través de esta ley. Así es. Por otro lado, hay otra gestión de cobro que lo lleva adelante la UGD y la Superintendencia de Bancos y Seguros. ¿A quiénes? A los ex accionistas, ex administradores y ex representantes legales de la banca cerrada, que con su acción o omisión hicieron que la banca quiebre, que el sistema financiero entre en crisis y que causaron un déficit patrimonial al sistema financiero y al Estado, porque el Estado tuvo que poner dinero para pagar con sus recursos a los usuarios. Eso es lo que yo siempre llamo que había soluciones de Estado con el anterior marco jurídico a problemas de mercado. Y eso cambió desde el 2008 con este gobierno y con la nueva red de seguridad financiera, que las soluciones a problemas de mercado son soluciones de mercado. Ya no es el Estado ecuatoriano, o sea, que somos todos nosotros que nos pasan la factura para pagar la mala administración de los banqueros. Entonces, en esos bancos, nosotros tenemos 14 instituciones financieras que estamos siguiendo juicios coactivos a 38 personas. Y nos hemos puesto con plazo, con conversaciones que tenemos con el Gobierno Nacional y con las otras instituciones que también hacen gestión de cobranza, para que en caso de que hasta el 15 de marzo no
pongan los bienes suficientes o los recursos suficientes para pagar su deuda, pasan a juicio de insolvencia. Pero ya es hora de terminar de una vez por todas con esta triste historia que agobia al pueblo ecuatoriano. Abogado, por último, y de nuevo agradeciéndole por recibirnos en su despacho, ¿cuál es la postura de la Superintendencia de Bancos frente a los últimos datos surgidos sobre o en el entorno de los hermanos Isaías, que fueron los propietarios de Filambanco, una de las instituciones que quebró y perjudicó a muchos ecuatorianos? Sobre dos casos, la vinculación de los hermanos Isaías en apoyo a un senador estadounidense y también ahora sobre la vinculación de los hermanos Isaías en CNN en español, en una cadena televisiva internacional, haciendo lobby, interfiriendo para afectar al gobierno ecuatoriano. ¿Cuál es la postura de la Superintendencia de Bancos? Aunque no llevo yo esa gestión de cobro porque la lleva la UGD, de ser cierta estas informaciones que yo las he conocido por medios de prensa y que así parece ser por la contundencia de los reportajes y las noticias que se han dado, confirmaría lo que ya nosotros sospechábamos desde el 2007 y por eso fue la reforma constitucional de que los banqueros se dediquen a hacer banca, a que todo su conocimiento, experticia, buena voluntad, a cuidar nuestros dineros. Confirmaría de que hay una relación perniciosa o que existió una relación perniciosa entre el poder del capital, del dinero, en este caso los banqueros que usted ha referido, con medios de comunicación y con políticos. ¿No? Entonces, sería fatal que se confirme esa información, pero nos daría la razón al Estado ecuatoriano de todas estas nuevas regulaciones, toda esta red de seguridad financiera, todas estas reformas que estamos haciendo para que no vuelva a suceder esto aquí en el país. Superintendente, por último, el Ecuador entonces se puede quedar tranquilo porque avanza a paso firme y se va a cerrar este año, tal como ha sido la promesa del presidente Rafael Correa, ese pasado nefasto de la crisis bancaria del 99. Se pueden quedar los deudores y acreedores tranquilos porque ahora tienen el respaldo de un marco legal con esta ley de cierre de la crisis bancaria. Así es. Yo creo que para el Ecuador y para las nuevas generaciones es difícil, después de la dura experiencia que se vivió en las décadas anteriores con el sistema financiero, recuperar la confianza. Pero yo creo que el pueblo ecuatoriano, desde el 2007 acá, está volviendo a recuperar y a nacer esa esperanza. Y tiene que aprender a confiar en sus instituciones jurídicas y en sus autoridades, que actuamos de buena fe y en pro del bienestar de la mayoría de los ecuatorianos. Abogado, muchas gracias por estar en El Ciudadano. A usted. Gracias a Pedro Solines, el superintendente de bancos, quien nos ha referido todo el marco legal que encierra la ley de cierre de la crisis bancaria del 99. Un trabajo que se ha desarrollado pensando en aquellos acreedores, en aquellos deudores de ese pasado nefasto que vivimos los ecuatorianos y que este 2014 llega a su final feliz. Gracias a todo lo que ha realizado Superintendencia de Bancos, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional. En minutos seguimos aquí en El Ciudadano con más información. Habla Ecuador es la red radial más importante del país, con 296 emisoras en el territorio nacional y 11 en España. Así se convierte en el espacio de rendición de cuentas de las autoridades gubernamentales. Evelyn Andrade nos presenta esta innovadora propuesta comunicacional. El trabajo realizado por el Ministerio de Salud en la provincia del Guayas. Cada lunes 7 de la mañana empieza un nuevo día, una nueva semana y una nueva jornada para Habla Ecuador, el espacio radial de rendición de cuentas de las autoridades locales en las 24 provincias del país. Un proyecto comunicacional que nació hace 3 años y que ha ido tomando forma hasta constituirse en la red radial más importante y de mayor cobertura en el territorio ecuatoriano.
con 296 radios en el Ecuador y 11 radios en España. Así nos cuenta Patricio Pacheco, gerente de Habla Ecuador. Ahora tiene alrededor de 15 radios en promedio en cada una de las provincias para poder ejercer su rendición de cuentas. Las autoridades, por un lado, están obligadas porque así la ley lo manda, pero por otro lado, su deber ético les establece que deben rendir cuentas de manera permanente, sistemática. El programa tiene sus particularidades, acorde a la idiosincrasia propia de cada lugar. Así, por ejemplo, Pichincha habla, Azuay habla o habla Guayas y Viga Esmeraldas. Además, cada programa semanal aborda durante una hora temas de interés local, con voceros oficiales que se complementa con la intervención de las máximas autoridades nacionales y, lo más importante, la voz ciudadana de los beneficiarios de la política pública. Así lo afirma Rolando Panchana, gobernador del Guayas. Aquí en Habla Guayas existe la respuesta oficial y la respuesta oportuna también a ese tipo de inquietudes que tienen los ciudadanos. Los 49 comunicadores de esta red trabajan diariamente para llevar un producto de calidad que responda a las necesidades informativas de la ciudadanía. Carla Coronel, directora de Pichincha Habla, expresó su satisfacción al ser parte de este proyecto desde sus inicios. Pero el hacer ya radio desde este lado como parte de un cambio social y un proyecto social ha sido realmente un sueño hecho realidad. Por su parte, Juan Fernando Carranza, director de Azuay Habla, destacó como una experiencia positiva que le ha permitido lograr crecimiento personal y profesional. Hemos también abierto micrófonos para que la gente pueda expresar alguna inconformidad y por qué no algún reclamo, y hemos estado atrás de que la autoridad satisfaga esa necesidad. Nos hemos vuelto los micrófonos de la ciudadanía en este espacio. Pero Habla Ecuador continúa traspasando fronteras. Su nuevo reto empezó en este 2014. Nos permite llegar a Estados Unidos en el primer trimestre del 2014. Estaremos en marzo implementando nuestro programa ya, y en el segundo trimestre del 2014 llegaremos también a Italia, porque consideramos en el gobierno nacional que los derechos a la comunicación son extraterritoriales. Nuestros migrantes deben saber cómo está avanzando la patria. 97.5 FM. Así, estos jóvenes profesionales comprometidos con la transformación de la patria aportan con lo que mejor saben hacer. Desde la provincia de Pichincha, desde la capital de todas y todos los ecuatorianos, avanzamos patria. Una buena semana y un buen vivir. Hasta el próximo lunes. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. En los terrenos se hace un proceso Importantes de la Revolución Ciudadana durante esta semana y que usted puede encontrarlos con mayor amplitud en nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es. Gracias por acompañarnos aquí en El Ciudadano TV. Será hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.